Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y vamos con el episodio número 16 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Quizás, yo creo, de los que llevamos, el más importante, porque durante este fin de semana que no hemos podido grabar ni hemos podido subir vídeo a De Padres e Hijos, se han ido avanzando algunas operaciones importantes, como por ejemplo la llegada de Alex Baena, la salida de Riquelme al Betis. Hay Here We Go de Fabrizio Romano por ambas operaciones. También, hoy, sobre todo, ha habido ciertos avances en la operación por el Cuti Romero y hay medios incluso que hablan de que está cercano. Vamos a comentar esa información, también cómo está lo de Ruggeri por el Atlético de Madrid, las despedidas de Reinildo, Azpilicueta, Bitzel, también de Saúl, pero por parte del Sevilla, y vuelve el ilicitano al Atlético de Madrid. Así que todo esto y alguna noticia más en este episodio número 16 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Entramos ya en la zona más importante del mercado de fichajes porque durante este mes de junio, ya pasó el año anterior, salen muchos nombres y se intentan cerrar ciertas operaciones. Encima este año ha estado todo un poco condicionado por el Mundial y la decisión del Atleti de no fichar futbolistas para ese torneo. Y luego ya sabemos, a partir del 1 de julio se abre, perdón, el nuevo ejercicio económico y eso facilita el tema de llegadas y también el tema de salidas. Y yo creo que, como dice Dani, estamos ante el episodio más importante de esta temporada. Ha llegado en el número 16, pero por fin con cosas concretas, con nombres que están a punto de hacerse oficiales y muchas cosas más en este nuevo episodio del mercado de fichajes. Pues arrancamos. Y arrancamos primero, antes de ir con todos esos nombres, haciendo un repaso de lo que ha sido estos días y también lo que puede ser el mercado ya hasta que acabe, porque en Radio Marca David Medina comentaba que el plan del Atleti es gastarse cerca de 200 millones de euros de inversión neta este verano, es decir, que va a haber fichajes importantes y ya estamos viendo cómo hay tres bastante encaminados y cerrados a la espera de la oficialidad. Además, David Medina aseguraba que va a haber alguna sorpresita con un jugador desequilibrante. El Atleti también creo que necesita un futbolista que regatee y que aporte esa verticalidad. Y bueno, hablaba también alguna información del Cuti Romero. Luego hablaremos más en profundidad del Cuti Romero. Se informaba que iba a ser un poco el caso de Julián Álvarez del año pasado, un futbolista bastante caro, pero que se va a ir cociendo a fuego lento. Y Simeone vemos en pantallazo aquí en pantalla cómo le daba like a esa información sobre el Cuti Romero y sobre esa información también de los 200 millones de euros que se va a gastar el Atlético de Madrid. Claro, muchos se preguntarán cómo también va a recaudar de dinero. Y es que David Medina también asegura que más del 30% de la plantilla del Atlético del Mundial de Clubes no va a seguir. Ya están confirmadas las salidas de Reinildo, Riquelme, Azpilicueta, Bitzel, Correa, y quizás no sean los únicos, porque Samuel Lino, Nahuel Molina, Gallagher o De Paul también son incógnitas, así que alguna salida incluso más se espera para recaudar un poco más de dinero, pero los 200 millones de euros, según David Medina, se van a gastar. Y luego también puede haber alguna que otra salida, mismamente Sorloth. Yo no doy por hecho que vaya a continuar la próxima temporada y son futbolistas que, al menos ahí podría sacar más dinero el Atleti. Es un poco la incógnita de qué jugadores también pueden salir y muy interesante esta entrevista de David Medina. Ahora mismo es uno de los periodistas que más sabe sobre lo que ocurre dentro del Atlético de Madrid. También ya sabemos, Marca es un medio que muchas veces también filtra ciertos intereses del club y por ello también el club se lo paga también con ciertas filtraciones. Mismamente el otro día fueron los primeros en informar de la negociación en curso por Ruggeri, que se aceleró todo muy rápido y se consiguió cerrar. También hablaremos del italiano a continuación, así que muy interesante lo que comenta Medina y ojalá se pueda dar esa inversión porque son 200 millones de euros que gastaría el Atlético, que pondría de sus propias arcas aparte de lo que pueda ingresar por tema de salidas. Así que ojalá se pudiese dar porque con esa inversión estaría el Atleti con un proyecto a la altura de lo que es el club y de donde ha estado situado todos estos años. Una de las llegadas más importantes sin duda va a ser la de Alex Baena. Estábamos un poquito esperando a ver qué pasaba en estos días, porque ya sabíamos, como ha dicho Diego al principio, que el 1 de julio el tema de la fecha iba a ser importante, en avances por Alex Baena. Se había hablado de que ya estaba acordado con el futbolista y que faltaba todavía llegar al acuerdo con el Villarreal. Sin embargo, el pasado viernes todos los medios y todos los periodistas informaron que ya hay acuerdo entre Atleti y Villarreal. David Medina en marca, Mateo Moreto lo confirma también, Fabrizio Romano daba el Here We Go de ese acuerdo entre los clubes por Alex Baena por una cantidad de 45 millones de euros fijos más 5 millones en variables. Vemos incluso que esa misma tarde del viernes, a la derecha la vemos, la foto del hermano de Alex Baena, Miquel Baena, en el Metropolitano como confirmando su nuevo destino con las palomitas del Atlético de Madrid. Y vemos también incluso la despedida del propio Alex Baena
bastante criticada, o criticado a Alex Baena en este sentido por aficionados del Villarreal. Yo no entiendo muy bien porque creo que él no ha salido mal del club. Entiendo que haya cierta inquina contra el Atlético de Madrid, pero creo que el futbolista no tiene la culpa de ir a un equipo que sí que está en el top 10 europeo, como él mismo había asegurado. Él además había dicho que iba a ser el primero en comunicar su salida y así lo ha dicho. El pasado viernes publicó este tuit en sus redes sociales y hoy en AS Javier Mata ha comentado que hoy mismo iba a quedar sellado el acuerdo por Alex Baena porque solo faltaba que él mismo cerrara los últimos trámites de su contrato, además de que las partes se dieron unos días para esperar el regreso del futbolista a España desde Estados Unidos. El futbolista Alex Baena va a firmar por 5 temporadas y ya todo parece cerrado a falta de la confirmación oficial. Sí, en el día de hoy o mañana ya volvía del viaje que ha tenido con su novia y se cerrará absolutamente todo. Y yo creo que esta semana mismamente puede llegar el anuncio oficial. Empieza el mes de julio y empieza el mes que es realmente importante de cara al mercado y cuando se pueden hacer todos los anuncios. Mismamente hemos visto como este 30 de junio ha habido varias despedidas porque el Atleti ya va concretando todo, y lo de Alex Baena es cuestión de horas directamente para que sea oficial. Está todo cerrado, como estamos comentando. Y yo tampoco entiendo la parte crítica de la afición del Villarreal. Era un paso lógico, incluso es un futbolista que perfectamente podría haber salido ya la temporada pasada y finalmente se quedó. Y no solo lo digo por la oferta que tuvo de Arabia en invierno, que era muy jugosa, pero el futbolista creo que eso habla muy bien de él y de lo que puede o a lo que aspira Alex Baena, que al final es competir en uno de los mejores equipos ahora mismo de Europa y que puede tener un proyecto en un futuro, o mismamente esta temporada, si se hacen bien las cosas para competir o estar más cerca de los títulos, y es un paso lógico en su carrera. Obviamente, si me pongo la piel de un aficionado del Villarreal, prefiero que esté Baena en el equipo, porque es un fantástico jugador y lo hemos visto cómo ha potenciado a todos los delanteros que ha tenido el Villarreal estas últimas temporadas. Está sacando un dineral el conjunto castellonense en ese tipo de ventas y en gran parte creo que ha sido por tener a uno de los mejores asistentes que hay ahora en Europa. Es uno de los jugadores que más genera en ese tramo final del campo, en esa parte de arriba de todo el continente, y estamos deseando de ver a Baena con la camiseta del Atleti. Y lo dicho, yo creo que en los próximos días seguramente tengamos el anuncio oficial y también tendréis próximamente el vídeo del análisis y reaccionando al jugador. Sin duda uno de los análisis y reaccionando más esperados por nuestra parte y también espero, también creo, por la vuestra. Así que estad atentos porque esta semana mismamente estará ese análisis y reaccionando. También se avanzaba este fin de semana una operación de la que ya sabíamos por episodios anteriores, esos avances entre el Real Betis Balompié y el Atleti por Rodrigo Riquelme, pero el sábado quedó ya cerrado. De hecho, aquí vemos el Here We Go, la imagen del Here We Go de Fabrizio Romano, al igual que con Baena, David Medina y Mateo Moreto también confirmaban que Riquelme se marcha al Real Betis Balompié. En un principio se hablaba de un acuerdo de 18 millones de euros por el traspaso, sin embargo, Mateo primero y después otros medios y periodistas también confirmaban que no iban a ser 18 millones como tal, sino que el traspaso se ha cerrado por 8 o 9 millones por el 50% de los derechos de Riquelme, es decir, pues lo mismo que si fueran 18 millones por el 100%, pero la mitad, el 50% de sus derechos, así que el Atleti se guarda ese 50% también, pues por un futuro traspaso, o si lo hace muy bien en el Betis, poder recomprarlo por una cantidad similar. Firmará por 5 temporadas con el Betis y lo que dijimos el otro día, ya estaba avanzándose bastante la cosa, ya hay Here We Go de Fabrizio, falta la oficialidad, no es una operación que esté ligada a lo de Johnny Cardoso, son operaciones paralelas, pero entendemos que una y la otra se retroalimentan un poco en esas negociaciones entre Atleti y Real Betis Balompié, y yo creo que Riquelme puede hacerlo muy bien en el Betis. Es un futbolista que quizás no ha dado el nivel para el Atlético de Madrid, pero creo que dando un pasito atrás en su carrera, como es este Real Betis Balompié, con Pellegrini, puede ser muy buena temporada que puede hacer en el Betis, en esa banda izquierda, además con las bajas que está teniendo el equipo sevillano, así que yo espero muchas cosas de Riquelme y le deseo mucha suerte. Me parecen unas condiciones muy interesantes para el Atleti lo del 50%, porque se hablaba de esos 18 millones de euros, que no habría sido una mala venta, pero creo que con esta forma de cerrar la operación, si Riquelme lo hace bien, si hay una futura venta, el Atleti podría sacar más dinero y ojalá se pueda revalorizar Riquelme, porque eso es que le ha ido bien en el Betis y deseo que le vaya lo mejor posible a Riquelme. Obviamente siempre cuando hay un canterano quieres que esté en el primer equipo porque tiene esa conexión especial con la afición, pero ya lo comentamos el año pasado en el tramo final, que nos había dejado muchas dudas
su última parte de la temporada y este año lo hemos repetido, que no veíamos a Riquelme en el Atleti y si se quedaba iba a tener un rol muy secundario y creo que un futbolista con la edad que tiene y que luego tiene calidad puede ser importante en algún equipo, igual no de Champions ahora, en un futuro igual sí, pero sí en un equipo de Europa y creo que el Real Betis y la forma de jugar de Pellegrini le pueden venir realmente bien a Riquelme, ya sea en banda, por dentro, veremos dónde juega con el chileno y estaremos siguiendo muy de cerca a Riquelme porque es un futbolista al que guardamos cariño, pero hay veces que hay que separar caminos. Lo dicho, él le habría encantado, sería su sueño acabar su carrera en el Atleti, porque aparte de jugar en el Atleti es un aficionado del Atlético de Madrid y lo que comentaba, que a cualquier aficionado siempre le gusta tener canteranos, pero creo que es una buena decisión para todas las partes. El Atleti hace una buena operación. El Real Betis consigue a un jugador que le puede aportar muchísimas cosas y Riquelme seguramente tiene la continuidad que no iba a tener en el Atleti, así que le deseamos muchísima suerte y ya cuando se haga oficial lo comentaremos por aquí, pero también es algo que parece cuestión de días. Sí, a la espera de que Johnny Cardoso haga el camino inverso del Betis al Atlético de Madrid y de la oficialidad de otros fichajes como del Ruggeri, del que ahora hablaremos, el Atleti parece que está trabajando en el central y ese central, como ya se dijo desde hace meses, el elegido es el Cuti Romero. Anoche desde Argentina, desde Disports Radio, Fernando Cid comentaba que está muy cerca ya del Atlético de Madrid porque el Atleti habría hecho una oferta de 55 millones más 10 en variables, más 10 millones en variables y desde Inglaterra hay ciertos medios que también lo dan por cercano. Graham Bailey y Jamie Brown en TBR Fútbol hablan de que Atleti y Tottenham están cerca de llegar a ese acuerdo tras esa oferta de 55 millones del Atleti y también después de que Romero ya le haya dicho a Daniel Levy que quiere marcharse al Atlético de Madrid. Sin embargo, hay otros periodistas que son más cautos. Mateo Moreto ha dicho hoy que aún no hay ningún acuerdo con Romero. Es verdad que parece que las partes están negociando. En The Telegraph, Matt Lowe comenta que el Atleti está valorando a Romero en más de 60 millones de libras y que no se va a dejar presionar por el Atleti para venderlo a un precio reducido, aunque existen dudas de que el Atleti pueda permitirse pagar esos 60-70 millones de euros que pide el Tottenham. Va a ser una situación complicada, sobre todo porque Thomas Frank quiere que se quede en el Tottenham el Cuti Romero, aunque él está descontento, veremos a ver lo que ocurre. Y Edu Burgos habla de eso, de nuevas conversaciones esta misma semana por Cuti Romero entre los clubes. El Atleti no va a subir más allá de los 60 millones, como ya comentábamos antes, según indican desde Inglaterra, y el Tottenham sí que estaría abierto a negociar por esos 70 millones más menos, pero no van a bajar mucho, aún no hay acuerdo, va para largo, pero las sensaciones, esto es importante, son positivas. Además, Edu Burgos hablaba de que, oye, si no se llega a un acuerdo por el Cuti Romero, el Atleti tiene un plan B, que es hincapié, del que ya se ha hablado mucho, y que uno u otro a mí me parecen dos centrales top, pero el elegido por Simeone y por el club es el Cuti Romero y parece que están en ello. Como vemos, lo que denominamos aquí en el canal lluvia de informaciones, cada uno dice una cosa bastante distinta, sobre todo de lo que viene de Inglaterra y Argentina, con lo que han podido decir periodistas como Mateo y bueno, incluso de Telegraph, pone un poco de calma y vamos a dar nuestra opinión y lo que creemos que está ocurriendo. Obviamente las conversaciones están en marcha con el Cuti, como lleva ocurriendo desde hace varias semanas, pero ahora, más que conversaciones, han podido empezar las negociaciones porque el Atleti quiere acelerar y lo que no puede hacer es esperar hasta el último día. Pero digo que no puede esperar hasta el último día, aunque esta operación parece que puede ir para largo porque no es fácil cerrar al Cuti. Estamos viendo que el Tottenham no se va a bajar y es algo que veníamos anunciando desde el principio de que empezó a sonar el Cuti Romero y no es ser adivinos, es simplemente conocer cómo funciona ese club y cómo funciona Daniel Levis, un negociador que lo pone siempre muy complicado y que luego no tiene la necesidad, porque si el Tottenham no llega a entrar en Champions y no gana la Europa League, estaríamos en una situación muy distinta, pero por desgracia para el Atleti consiguieron ese título, estar en Champions y económicamente el equipo de Londres lo va a notar muchísimo, aparte de la llegada de Thomas Frank, bueno, pues puede complicar un poco las cosas, pero si el futbolista quiere llegar y se planta, pues ahí es cuando se empezará a tensar la cuerda y el Atleti ganará una posición de algo más de fuerza. Hablan de esos 60-70 millones de euros. A mí es una cifra que me parece muy complicado que llegue el Atleti. Igual por los 50 más variables, ahí es cuando se podría lanzar, que ya creo que es una cifra muy alta por el Cuti. La opinión del futbolista ya la hemos dado, pero por renovarla un poco, a mí es un jugador que me gusta mucho, me parece muy buen central. Ahora, no sé si para pagar ese precio y más por el tema de las lesiones. Es lo
prácticamente lo único que me preocupa del Cuti. Es cierto que tiene igual ese exceso de agresividad, que no digo que sea algo malo, pero tal y como es la Liga Española, le puede penalizar mucho. Pero sobre todo el tema de las lesiones es lo que más me preocupa, porque es un futbolista que si está sano, creo que es de estos jugadores que no se va a ganar solo a la afición por tema de cómo puede conectar con ella, sino por rendimiento, porque me parece un central con características que ahora mismo el Atleti no tiene ese central. Es cierto que no es un jugador especialmente rápido en la vuelta y el Atleti si quiere ir a presionar un poco más arriba va a necesitar ese tipo de centrales, lo hemos visto en este mundial, es imposible jugar con centrales tan lentos, en cualquier ocasión te pillan a la contra, el Cuti no es rápido, pero sí que es un jugador que anticipa muy bien, que va muy bien por arriba, que va muy bien al corte y creo que tiene cosas que podrían venir realmente bien al Atleti, lo único que las cifras son para pensárselo, aparte del salario que puede cobrar el jugador. Sé que ahora mismo los argentinos son realmente criticados porque tenemos muchos y demás. Bueno, yo no me centro en la nacionalidad, me centro si es en buen futbolista o no lo es. Y el Cuti me parece muy buen central. Sí que es cierto que el tema de los jugadores sudamericanos con el parón es un auténtico coñazo porque tienen que hacer muchísimos kilómetros, vuelven siempre tarde y el problema es que hay varios parones a lo largo de la temporada, porque luego el Mundial, pues ya ahí se ha acabado la temporada y ya se han decidido todas las cosas y lo de Cuti, pues eso es un poco nuestra opinión en esta lluvia de informaciones que hay. Obviamente están esas negociaciones, pero tan cerca como daban ciertos medios ingleses, incluso en Argentina, ahora mismo no creo que sea así. Y al igual que decíamos que lo de Baena es cuestión de horas, lo del Cuti tiene pinta de que va a ser cuestión de semanas. Y eso sí, todo va bien, salvo que haya un giro inesperado, ceda al Tottenham y lo pueda cerrar el Atleti pronto, que sería lo mejor, porque Hincapié sí es la opción B, pero al igual que Baena era ir a por Baena sí o sí, aquí lo veo parecido y vemos cómo Simeone está contactando con él constantemente, el jugador está deseando llegar y el Cuti, digo, Hincapié, bueno, puede ser la opción B, pero sería porque se ha intentado por todas las formas fichar al Cuti y no ha podido ser posible. Sí, incluso Simeone ha dado algún que otro like en su cuenta de Instagram al Cuti Romero sin seguirle en esa red social, así que está muy atento el Cholo a lo que pueda haber con el Cuti Romero. Mi opinión es bastante similar a la tuya, creo que es un gran central, sí. De hecho, en forma me parece uno de los mejores centrales del mundo, y creo que no es algo descabellado decirlo, pero es verdad que tiene ciertos problemas de lesiones, esa agresividad desmedida que puede tener en la liga le puede penalizar, e incluso me recuerda un poco al caso del Lenormand, siendo Cuti Romero mejor central que el Lenormand, pero en el sentido de que es un central ya consagrado, que si pagas mucho dinero no vas a tener un retorno muy alto si lo quieres vender pasado los años, y que, bueno, es también una cifra bastante alta por un central que creo que quizás el Atlético de Madrid podría invertir en otras posiciones, aunque es verdad que la posición del central es bastante importante y que Necesito un central. sí, 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 necesita un central, aunque es verdad que quizás es demasiado dinero, pero bueno, yo creo que si Simeone lo quiere, si el club lo quiere y lo tienen tan claro, oye, para adelante, porque ya digo, en forma, si consigue pillar la forma en el Atleti, puede ser uno de los mejores centrales del mundo sin ninguna duda. Veremos a ver si consigue serlo en su posición Ruggeri. Hay bastantes dudas con él, sobre todo de bastante parte de la afición. El otro día el pasado viernes subimos el análisis seleccionando a Ruggeri. Por cierto, si no lo habéis visto, os dejamos aquí la tarjetita aquí arriba. Y veíamos bastantes comentarios negativos sobre Ruggeri. Yo creo que la gran mayoría, no ha visto los partidos o todos los partidos de Ruggeri en la Atalanta. Por lo menos yo le daría el voto de confianza, le daría la duda para que callara la boca un poco a todos aquellos que dudan de su rendimiento como futbolista. ¿Y qué pasa con él? Ya está hecho. O sea, el otro día ya se hablaba de ese Here We Go de Fabrizio Romano. El propio periodista italiano ya comenta que el Atleti ha preparado todos los documentos del acuerdo con el Atalanta por Ruggeri. Finalmente no van a ser 20 millones como tal, van a ser 17 millones fijos más 3 en variables, que son variables de fácil cumplimiento, así que sí que se van a llegar a esos 20 millones de euros con total probabilidad. La firma va a tener lugar mañana, de hecho es posible que ya sea oficial mañana pasado durante esta semana, así que Ruggeri, nuevo fichaje del Atleti, que por cierto está en el 11 ideal de la Europeo Sub-21 de FUTMOB, así que tan mal no lo puede haber hecho siendo el mejor lateral izquierdo de la competición de ese Europeo Sub-21. Un Ruggeri que ya una vez que ha finalizado ese Europeo Sub-21, en el que ha sido elegido mejor lateral izquierdo de la competición, tienes que hacer las cosas bien para salir destacado en un torneo de ese tipo. Está descansando unos días en Ibiza, así que ya está conociendo España.
debe controlar el español, así que con eso no va a tener problema y creemos que es una buena operación porque no es una cifra descabellada. Es un futbolista que obviamente no fichas a ninguna estrella ni nada por el estilo, es más un proyecto, pero creo que tiene unas condiciones como dijimos en el vídeo, lo tenéis por aquí. Os dejaremos una tarjetita donde analizamos en profundidad a Ruggeri, que puede tener muchas características que Simeone pueda potenciar. Obviamente, si te dan a elegir, pues sí, irías a por otras opciones y ficharías a un lateral mucho más consagrado y demás. Y si te dan dinero infinito, pero el dinero infinito no existe. Y era un tipo de operación que pedíamos al Atleti, me agrada mucho que lo está haciendo con Ruggeri, que lo haga con Cardoso. Y luego cuando haya que dar un salto de mayor calidad con Baena, invirtiendo más dinero, pues se hace. Pero son futbolistas muy jóvenes, que es lo que necesita el equipo. Y lo dicho, Ruggeri me parece un buen fichaje a priori, que obviamente puede venir y luego que las cosas no salgan según lo previsto. Mismamente los italianos son jugadores que les cuesta salir de Italia y sobre todo rendir y estar muchos años. No hay tantos que hayan estado, obviamente siempre hay excepciones, pero lo vemos en la Liga Española y en otras ligas importantes que siempre suelen tirar más para casa. Es algo que no llego a entender mucho porque el carácter de los italianos, obviamente somos luego muy distintos, pero puede ser algo similar al de los españoles y vemos como los españoles sí consiguen adaptarse a otras ligas. Y sí, a mí me han sorprendido los comentarios, sobre todo por gente que no conoce a Ruggeri y dices o afirmas que va a ser un mal fichaje por un vídeo de 6 minutos. Es lo que no comprendo, al igual que siempre recalcamos que los highlights no hay que dejarse por ellos para bien, porque hay veces que ves a un jugador que si ves cada fin de semana, dices, vaya highlights, vaya mejores momentos, son increíbles, y luego como has visto a ese jugador fin de semana tras fin de semana, dices, es que eso no corresponde con la realidad. Pues igual es un jugador que no destaca tanto porque técnicamente lo hemos repetido varias veces, no es un prodigio, pero tiene otras muchísimas cosas buenas, Ruggeri, que eso es lo importante, y en un vídeo de ese tipo igual no sale tan destacado. Yo cuando no conozco a un jugador, pues digo, pues a ver qué pasa. No tengo la capacidad para decir es malo o demás, pero bueno, cada uno tiene su opinión y tiene su forma de actuar. Yo me dejaría guiar por gente que sí le ha visto. Yo obviamente no me he visto todos los partidos de Ruggeri, pero sí que le he visto algún partido de Serie A y sobre todo en Champions, e incluso la temporada pasada en Europa League, que es lo que destacaba en el análisis, que vi casi todos los partidos del Atalanta en Europa League y me llamó muchísimo la atención Ruggeri por la similitud incluso que tiene con Bastoni a la hora de sacar el balón. Bastoni son palabras mayores, pero bueno, otro jugador que también salió del Atalanta. Y mira, esa comparación que hice en el vídeo, un seguidor del Atalanta nos dejó un comentario y también lo comparaba con Ruggeri y decía que, bueno, que es un jugador al que quieren mucho allí y que ojalá le vaya genial aquí, que van a echar de menos. Claro, por si había alguna duda, Mateo Moreto ya confirma que el fichaje de Ruggeri descarta por completo la llegada de Robertson al Atlético de Madrid, que era el otro lateral del que más se había hablado en las últimas semanas. Comenta Mateo que la primera opción sí que era Teo Hernández, aunque según marca se cayó principalmente por la reacción de los aficionados. La segunda opción era Robertson y la tercera era Ruggeri. Fabrizio Romano además ha añadido que sí, que el Atlético quería fichar a Robertson gratis o por una pequeña cantidad, pero no fue posible. El Liverpool quería que se respetaran sus condiciones y el propio Robertson se tomó cierto tiempo para pensar. De hecho, el Mundo Deportivo hablaban de que las principales dudas de Robertson venían por el tema de la adaptación a España, de mover a toda su familia, a sus hijos a España, que ya sabemos que a los ingleses barra escoceses, como es Robertson, les cuesta siempre mucho salir de las islas. Así que, bueno, según Fabrizio, el Atleti tomó la decisión diferente, se decantó por Ruggeri, decisión, yo diría, muy diferente, porque es cambiar por completo la hoja de ruta, y a mí me llama la atención, por ejemplo, que de los tres nombres que se comentaba, de Teo primera opción, Robertson segunda y Ruggeri tercera, la que más convenciese fuera la de Ruggeri, siendo la tercera, porque Teo, por su pasado, pues no, ya se descartó. Lo de Robertson es que son perfiles tan diferentes que me extraña que el Alti haya saltado de Robertson a Ruggeri, pero oye, también ese es el modo de trabajar, supongo, de Carlos Lucero y de la dirección deportiva. Sí, bueno, pero al final lo de Teo, por mucha gente que dijese que no había absolutamente nada, ya se ha visto, lo comentamos, que con el tiempo se iba a ver si fue cierto o no. Se está confirmando que fue cierto lo de Teo, se descartó por lo que se podría haber creado y me parece totalmente lógico que luego hay gente que opina de manera distinta que ese tema tendría que estar fuera del deportivo. Lo único que yo creo que habría sido un fichaje que desde el principio va a generar un ambiente tan malo, tanto
fuera de la afición, pero también dentro del vestuario, porque desde dentro se ha informado que tampoco había mucha seguridad en su fichaje, que no gustó mucho dentro del vestuario que sonase o que fuesen a por Teo. No creo que sea bueno, por muy bueno que pueda ser el futbolista, y luego que Teo también tiene sus cosas en contra, porque sí, en forma puede ser un fantástico lateral, sobre todo atacando, uno de los mejores del mundo. Atrás es directamente un coladero, aparte de todas las distracciones que siempre ha tenido en el aspecto extradeportivo de Hernández, pero podría ser una opción interesante y saliendo por una cifra buena, porque lo que podría haber pagado el Atleti por Teo podría haber sido una buena operación, pero con todo el revuelo que se iba a montar, no sé si merece la pena, porque que haya ese revuelo desde el principio de temporada, no sé si puede ser, bueno, que luego pueden cambiar las tornas. Y luego lo de Robertson, es lo que hablábamos, que no veíamos al Atleti pagando por Robertson, o venía gratis, o cómo va a pagar 9 10 millones de euros de libras, que se hablaba en su momento, por un futbolista ya de 31 años, que va a tener un salario muy alto y que luego viene a hacer una temporada muy irregular con el Liverpool, empezando bien, pero después de las lesiones que tuvo con su selección con Escocia, creo que fue una lesión de hombro. No ha estado bien, incluso siendo el suplente de Simicas en el tramo final de la temporada, así que yo personalmente creo que lo mejor es que se hayan caído tanto el fichaje de Teo como de Robertson, y luego la opción de Ruggeri, lo que hemos dicho, me parece interesante, de más futuro, y a ver qué tal sale, porque lo importante es que salga bien lo de Ruggeri. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, pues dejar un like, dar al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Por cierto, estamos a nada de los 8.900 suscriptores, así que os animamos a darle a ese botón de suscribirse. Primero 8.900, después 9.000 y ya iremos a por los 10.000, así que os agradeceríamos mucho darle a ese botón de suscribirse. Vamos con ya informaciones oficiales. Lo que hemos visto anteriormente, sí, está bastante avanzado, lo de Baena, lo de Ruggeri está cerrado, falta la oficialidad, pero esto ya es oficial porque, primero, el Sevilla, ahora hablaremos de los que se van del Atlético de Madrid, pero el Sevilla ya se ha despedido de Saúl en este tuit, con esta imagen, tanto de Saúl como de Sambi Lokonga, y el propio Saúl también se ha despedido del Sevilla. El otro día se comentaba esa información de que iba a haber una reunión entre el propio futbolista y el Sevilla, porque tanto el nuevo entrenador como el nuevo director deportivo sí que veían a Saúl como el nuevo líder que puede tener el vestuario, y que sí que veían sí que estaban proclives a que se quedara en el Sevilla. Sin embargo, todo ha dado un vuelco y en estas últimas horas el Sevilla ya ha despedido a Saúl, así que vuelve al Atlético de Madrid. Recordamos que lo que se hizo el año pasado fue una cesión de un año más otro opcional. Ha sido este año cedido, el opcional no se ha dado y vuelve Saúl al Atlético de Madrid, aunque parece seguro que no va a jugar ni un minuto más en el Atleti, así que habrá que buscarle acomodo. Sí, en el último vídeo, bueno, salían esas informaciones desde Sevilla que comentaban que igual el Sevilla había cambiado de opinión sobre lo de Saúl y que valoraban una posible, bueno, renovación en la cesión de Saúl, y que siguiese ese año más que tenía acordado desde el verano pasado, que iba a haber una reunión entre el Atleti y el Sevilla, pero ha sorprendido esta mañana el conjunto sevillano oficializando la salida de Saúl. Se despide de Saúl Ñíguez y parece que no va a haber un giro en los acontecimientos y que pueda retornar al Sevilla. Tendrá que buscar un nuevo destino, porque salvo esas informaciones que comentamos y demás en el anterior episodio del mercado de fichajes, en los anteriores las informaciones eran totalmente distintas, que hablaban de que el Sevilla tenía claro que no iba a continuar Saúl Ñíguez, por eso que, bueno, nosotros vamos comentando las informaciones que van saliendo, pero para que veamos cómo cambian las cosas de un día para otro y dependiendo un poco del medio, que las informaciones son muy distintas. Me parece algo lógico porque es un futbolista que no ha acabado de rendir en el Sevilla. Sí que es cierto que ha sido uno de los capitanes y demás, pero tiene una ficha muy alta y ahora toca solucionar la papeleta de Saúl, porque es un problema ahora mismo, las cosas como son, al menos de momento. Si se llega a un acuerdo con el jugador, que esperemos que sí, se busca una rescisión de contrato, se podría facilitar todo, pero encontrar de nuevo una cesión a Saúl no va a ser un tema fácil, así que ojalá todas las partes colaboren y se llegue a una decisión que favorezca a todas las partes, porque no solo tiene que favorecer al Atleti, también entiendo que Saúl tiene que irse en unas buenas condiciones para él, así que lo dicho, ojalá se pueda solucionar pronto y bien.
Y en cuanto a despedidas del Atleti, hoy día 30 precisamente es un día de bastantes despedidas porque varios jugadores terminan contrato. Vamos primero con Reinildo, porque es el que tiene un destino más claro. Y es que el Atleti ya se ha despedido de Reinildo esta misma mañana. Recordamos que terminaba contrato. Aquí vemos también su mensaje de despedida en Instagram. Y es que durante el fin de semana se ha informado de que su destino parece estar en Inglaterra. Primero informaban de que el Sunderland estaba empujando muy fuerte por Reinildo y Fabrizio Romano ya ha dado el here we go. Reinildo se marchará al Sunderland, firmará por 2 temporadas, se marcha a Inglaterra, creo que ya tiene 32 años. Podemos estar ante los últimos grandes años de carrera de Reinildo, en este caso en la élite, así que toda la suerte del mundo para Reinildo, un futbolista que desde el primer minuto rindió muy bien, desde que llegó procedente del Lille, de hecho se convirtió en el mejor defensor del Atleti en ese par de temporadas hasta la lesión, se lesionó en el Bernabéu y ya desde entonces creo que no ha vuelto a ser el mismo, ha tenido algún chispazo, pero sobre todo se le veía algo más lento, algo más errático, arriesgando incluso un poco más. Recuerdo algún penalti que le costó al Atlético de Madrid y ya creo que no había vuelto a ser ese mismo defensor Reinildo, pero oye, yo creo que en un recién ascendido como es el Sunderland puede llegar a hacerlo bien y puede hacer buenos años en Inglaterra. Un jugador al que se ha querido muchísimo estos años que ha estado en el Atleti, y es normal, porque fue un futbolista que desde el primer momento conectó muy bien y conectó de la forma que le gusta a la afición del Atleti, un futbolista que se deja absolutamente todo, y se convirtió en uno de los mejores defensores en la liga, pero hay dos etapas de Reinildo en el Atleti, la de antes de la lesión y poslesión. Después de la lesión no se vio en ningún momento a ese Reinildo, bueno, se hizo algún partido en concreto, pero era un jugador que la parte diferencial de él era el ir al límite, era un jugador extremadamente rápido que tenía esa capacidad para ir al límite, pero ya cuando perdió esa chispa, ese plus que necesitas, era un jugador que llegaba siempre muy tarde, que en esas acciones dentro del área salía muy perjudicado, cometiendo varios penaltis y al final jugadores que basan todo en la potencia, pues cuando se producen este tipo de lesiones pierden muchísimo, aparte que es un jugador que tenía muchos problemas con el balón, pero yo es un jugador al que voy a recordar siempre muchísimo. Me encantó Reinildo en esa primera etapa, por así llamarlo, antes de la lesión. Me parece que, y por todo lo que se ha comentado siempre, que es una grandísima persona, le deseo lo mejor en el Sunderland, ojalá pueda tener continuidad y le seguiremos de cerca, porque ya te digo, tiene el cariño de todos, lo único que, bueno, sigue igual sorprendiendo un poco los destinos de los jugadores que salen del Atleti en las últimas temporadas, que son equipos, bueno, el Sunderland este año ha ascendido a Premier y demás, pero si lo comparamos con el Atleti son equipos muy inferiores. Ya no hablo solamente de los jugadores que se han ido a ligas muy exóticas, es cierto que son futbolistas ya con cierta edad, pero que formaban parte de la plantilla hasta hace muy poco, por eso que cuando se habla siempre de la mejor plantilla y tal, yo no estoy para nada de acuerdo, porque mira, mismamente un porcentaje muy alto de toda la plantilla, cuando salen del Atleti, mira dónde van. Igual de los equipos más destacados, igual ha sido Mario Hermoso a la Roma y duró medio año. De hecho, por cierto, ahora que hablas de Hermoso, se ha hablado del Valencia, incluso como posibilidad para Mario Hermoso, según he leído hoy antes de empezar a grabar, así que veremos a ver si volvemos a ver Hermoso en la liga. Por cierto, hablando también de Reinildo, es posible que comparta vestuario en el Sunderland con Habib Diarra, que el otro día hablamos de él como centrocampista que interesa al Atleti, finalmente lo tiene casi hecho con el Sunderland por más de 30 millones de euros, así que inversión bastante grande la que ha hecho el Sunderland por el centrocampista del Estrasburgo, pero que el otro día hablamos de él como posible centrocampista para el Atleti, que finalmente parece no va a ser así. Otros dos futbolistas que ya se han despedido, tanto el Atleti de ellos como ellos del Atleti, son Azpilicueta y Witsel. También terminaban contrato, estaban encantadas sus salidas. De hecho, el propio Azpilicueta lo dijo antes de empezar el Mundial de Clubes, el propio Witsel también lo dijo después del partido ante el Girona de esa última jornada. Aquí vemos sus mensajes de despedida y son dos casos bastante similares porque siempre lo hemos dicho, yo creo que todo el mundo comparte la misma opinión. Si Azpilicueta y Witsel hubieran llegado 2, 3, 4 años antes de cuando vinieron, hubieran sido importantísimos en el Atlético de Madrid. Witsel incluso como centrocampista, podía haber sido un gran centrocampista para el Atleti. Azpilicueta un líder que sí que lo ha sido en estas 2 temporadas, pero que lo hubiera sido aún más, y la verdad es que solo palabras de agradecimiento para ambos, al igual que con Reinildo, porque cada vez que han tenido que salir a darlo todo, lo han hecho, han sido líderes en el campo. Witsel incluso llegó a ser uno de los mejores futbolistas de la temporada anterior, no esta pasada, sino la anterior, en defensa en el Atlético de Madrid, así que toda la suerte del mundo. Parece que Azpilicueta apunta al Celta, según se habla, bueno, está interesado el Celta en él. Witsel se hablaba incluso de un regreso al estándar de Lieja, así que toda la suerte del mundo en su futura etapa. Totalmente, dos ciclos, dos etapas que se cierran tanto para Witsel como Azpilicueta, también
era más que sabido, mismamente los dos lo habían confirmado, que el Mundial de Clubes era su última competición. Una pena que llegaran en un momento tan tardío de su carrera, porque son futbolistas que si hubiesen llegado en su plenitud habrían tenido una importancia increíble dentro del Atleti, o nos han dejado muy buenas actuaciones. Mismamente Witsel fue de los mejores futbolistas la pasada temporada, aún no sabemos muy bien dónde van a ir. Witsel es posible que vuelva a Lieja, Azpilicueta con la oferta del Celta, Osasuna está de por medio. Bueno, ya lo iremos informando cuando se haga oficial, porque son futbolistas que, al igual que a Reinildo, guardamos muchísimo cariño y le deseamos en esta última etapa seguramente de su carrera profesional lo mejor. También se cierran etapas en el Atlético de Madrid B y es que incluimos aquí varias informaciones. Ángel García comenta que Martín Pascual, tras terminar contrato con el Atlético de Madrid B, no va a continuar y el Córdoba se ha fijado en él. También tiene ofertas de segunda división y también de Portugal, México y Bélgica. Borja Garcés, un futbolista que lleva muchos años en la cantera del Atleti, que ha ido cedido a varios equipos, se despide del Atleti tras terminar el contrato, que vemos un mensaje en redes sociales. Según Jorge San Cristóbal, gusta mucho en Portugal, aunque no hay que descartar que siga en España, así que también toda la suerte del mundo, además para Martín Pascual, para Borja Garcés. Y según Leon Datlas, y también confirmada la información por Jorge San Cristóbal, Al Jazeera, Shabab Al Ali y Sharjah, que son tres clubes de Emiratos Árabes Unidos, se han interesado en Abde Raihani, del que se espera que tome su decisión a finales su decisión final, perdón, en los próximos días. Él ve estas propuestas de Emiratos Árabes Unidos como una oportunidad para relanzar su carrera, aunque tiene contrato hasta 2027. Así que dos futbolistas ya confirmados que se irán, como son Martín Pascual y Borja Garcés, y otro que puede marcharse como Abder Raihani, que esta última temporada no ha contado tanto para Fernando Torres. Se hablaba incluso, creo, de temas sobre todo extradeportivos, así que, bueno, veremos a ver dónde acaba Abde y sobre todo también hay cambios en el organigrama deportivo del B, porque Marcos Durán informa que Julio de Marco no va a seguir como responsable de la dirección deportiva, ya que había perdido fuerza con los últimos cambios. Así que bastantes transformaciones en este Atlético de Madrid B, que también busca, obviamente, como ha habido salidas, refuerzos para el equipo. Y Jorge San Cristóbal informa que se ha interesado en Martín Belotti, mediocentro argentino de 23 años del Intercity, que esta pasada temporada ha jugado cedido en el Ceuta. Ambos clubes negocian la fórmula del fichaje, aunque el Intercity pide dinero, pero no está dispuesto a venderlo ahora, por lo que sí que están abiertos a una cesión. Así que veremos a ver cómo se da la fórmula, pero sí que es verdad que Martín Belotti interesa al Atlético de Madrid. Por su parte, hablábamos antes de Alex Baena, no parece que vaya a ser el único fichaje procedente del Villarreal para el Atleti, porque Xavi Jorquera, de Sport Base Media, una información que también ha confirmado Jorge San Cristóbal, informa que ya hay acuerdo entre Atlético de Madrid y Villarreal para el traspaso de Javi Aznar, lateral izquierdo del 2006, que, bueno, es una de las joyas de la cantera del Villarreal. El Atleti se ha adelantado incluso a Barça y a Torino. El Villarreal se guardaría un 20% de sus derechos, firmará con el Atleti hasta 2028 y jugará en el Atlético de Madrid C, equipo incluso del que parece que va a salir otro futbolista importante como es Dani Muñoz, que no tiene intención de seguir ya que solo se le ofrece el Atleti C, así que Aznar parece que puede ser el sustituto de Dani Muñoz en el Atlético de Madrid C. Así que bastantes movimientos en la cantera también, que estamos muy atentos aquí en De Padres a Hijos, como también podía haber habido algún cambio en el banquillo del filial. Ya sabemos que Fernando Torres ha hecho una gran temporada en el B, sin embargo, en Marca, Miguel Ángel Lara ha comentado que el pasado miércoles el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol contactó con Fernando Torres para convencerle de convertirse en el nuevo seleccionador de la selección española sub-21. Fernando Torres agradeció la propuesta, pero explicó que acababa de renovar con el Atleti hasta 2027 y que ese compromiso es sagrado para él. Él considera que tiene un trabajo por delante con su club al que no puede renunciar por cuestión de palabra y ética. Así que Fernando Torres espera cumplir ese ciclo hasta 2027. Veremos a ver el futuro que le depara, pero oye, la selección ya se había interesado en él para entrenar a la sub-21, él ha dicho que no, así que esperamos grandes cosas de Fernando Torres en el Atlético de Madrid B, también ya para la próxima temporada. Bueno, creo que cuando renovó ya lo comentamos, que nos parecía una muy buena decisión la de Fernando Torres. Quiere seguir ligado al fútbol de clubes y creo que es lo mejor para él, porque es lo que le va a permitir crecer más como entrenador. Veremos cuál es su siguiente etapa. No sé si en algún momento ocupará el banquillo del primer equipo del Atleti. No creo que vaya a ser algo que pueda hacer en los próximos años, y luego las cosas pueden cambiar muchísimo, pero sí que me parece muy interesante que Torres siga en el B y que, oye, ojalá en un futuro pueda ser el entrenador del primer equipo, que ya hay muchos candidatos y no hay que ir a mirar fuera
de casa, mismamente exfutbolistas, como puede ser el caso de Felipe, de Gavi, incluso mira, hablan de Arda, que está siendo muy buen entrenador, todos estos jugadores que vivieron la etapa de Simeone y destacan mucho cómo influyó el Cholo en ellos, igual en algún momento pueden ser su sustituto y creo que es una buena decisión la de Torres, aunque no sea su siguiente etapa como entrenador del primer equipo, sí seguir formándose en el Atleti B y luego, oye, dar el salto ya sea a un segunda división o a un primera. Por cierto, ya cerramos con esto, el Atlético de Madrid B ha quedado encuadrado en el grupo 2 de la Primera Real Federación 25-26 tras la votación que tuvo lugar el pasado viernes, así que el Atlético se enfrentará a equipos del este y del sur, como bueno, el filial del Betis, el Murcia, el Cartagena, el filial del Villarreal, el Nastic, el Alcorcón. Lo más llamativo es que no va a haber derbi madrileño, el Real Madrid ha quedado encuadrado en el grupo 1 y el Atlético de Madrid en el grupo 2, así que bueno, esto se ha llevado a cabo Grupo por otro... complicadísimo, Es verdad. Sí, sí. muy duro, durísimo. Nada que ver con el otro grupo. El grupo que le ha tocado al Atleti es terrible, me parece muy difícil. Sí, está ahí el Hércules también, el Ibiza, son equipos importantes, Sabadell incluso, así que lo va a tener complicado el Atleti, pero oye, gran reto para Fernando Torres, que hablábamos del antes, como el entrenador del futuro, no solo de la próxima temporada, sino también hasta 2027 del Atlético de Madrid B. Así que con este mapa de los dos grupos de la Real Federación, de la primera Real Federación Española de Fútbol, cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio 16, donde bueno, han sido importantes sobre todo las noticias del Here We Go de Baena al Atleti y del Here We Go de Riquelme al Betis, sobre todo, que son las dos operaciones que más han avanzado en el pasado fin de semana. También las negociaciones entre Atleti y Tottenham por Cuti Romero, lo que se espera también del fichaje de Ruggeri, de cara a que se firme ya esta misma semana, las despedidas de Saúl del Sevilla y de Reinildo Azpilicueta Bitzel del Atleti y otras noticias que hemos comentado en este episodio. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, igualmente, Dani, un episodio que ya hemos visto que ya no son rumores, son cosas concretas. Obviamente sigue habiendo otros nombres que no sabes del todo seguro, pero son futbolistas que muy pronto se van a convertir en nuevos jugadores del Atleti, será oficial, al igual que el tema salidas y nos espera un mes de julio muy movido y en el que, como siempre, estaremos aquí trayendo todo lo que salga al canal. Pues muchas gracias a todos y nada, para la gente de YouTube, pues dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 16 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, qué esperáis de Alex Baena como nuevo futbolista del Atleti, también si creéis que Riquelme lo puede hacer muy bien en el Real Betis Balompié, si creéis que el Cuti Romero será el futuro central del Atleti y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.